Dice Primera de Samuel, capítulo 5, versículo número 6, lo siguiente. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó. Y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Lo que parecía una victoria para los filisteos se convirtió en una manifestación horrible de poder en su tierra. Pero ellos, en lugar de acudir a Dios arrepentidos, decidieron huir de él. Vayan por favor al capítulo número 6 y vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 6, versículo número 1 en adelante. Miren lo que dice. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses de verdadera angustia para los filisteos. Versículo número 2. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos preguntando: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednoslo saber de qué manera la hemos de volver a su lugar. Para ellos, devolver el arca iba a acabar con todos sus problemas y Dios los iba a dejar en paz. Ellos no podían ver otra opción. Miren el versículo 3. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos quieren estar seguros de que todo lo que les ha pasado no es una coincidencia, sino que es la mano de Dios. Versículo 4. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Versículo número 5. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Entre todas las locuras que están diciendo estos adivinos y líderes religiosos, dicen 2 cosas muy interesantes. Les están pidiendo que los filisteos den gloria a Dios y también están diciendo que el final va a ser decidido por Dios. Si Él quiere, va a quitar su angustia. Están describiendo a un Dios soberano que está en control de esa situación. ¿Será que ellos se volverán al Dios verdadero? ¿Será que ellos están entendiendo la lección? Versículo número 6. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? ¿No los dejaron ir y se fueron? Los líderes religiosos dan otro buen consejo a los filisteos: que no endurezcan su corazón como lo habían endurecido los de Egipto. ¿Será que ellos están dispuestos a volverse al Dios verdadero? El final de este capítulo nos va a enseñar cuál fue su decisión: si endurecieron su corazón o si en verdad se postraron humillados ante Dios. En los capítulos anteriores nosotros aprendimos que el pueblo de Israel seguía en su pecado, a pesar de que Dios ya les había provisto un profeta fiel llamado Samuel. Por eso, en el capítulo número 4, el capítulo anterior que estudiamos, se narra cómo Israel no solo fue derrotado, sino que fue humillado grandemente por los sanguinarios filisteos. Además, el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, el artículo más sagrado del tabernáculo, había sido tomado por los filisteos, se lo habían llevado. Estos sanguinarios filisteos creyeron haber sometido a Jehová de los ejércitos al haberse llevado el arca del pacto.
Pero los próximos 2 capítulos nos van a narrar lo equivocado que ellos estaban, ya que Dios juzgaría a ese pueblo. Ellos serían testigos oculares de que hay un solo Dios verdadero, el cual es todopoderoso y el cual es santo y el cual también es soberano, lo cual debería de impulsarles a estos filisteos a caer postrados, rendidos ante él. Pero tristemente vamos a ver el resultado al final, qué decisión tomaron ellos. El día de hoy aprenderás 3 formas en las cuales Dios humilla porque no quiere que las personas endurezcan su corazón. 3 formas en las cuales Dios humilla porque no quiere que las personas endurezcan el corazón. Vamos a ver que Dios derriba ídolos, Dios castiga el pecado y también Dios manifiesta su poder. Aprenderemos que no hay tal cosa como coincidencia, sino un Dios soberano obrando en su creación, como leeremos en la vida de estos filisteos. Vamos a comenzar viendo cómo Dios derribó el ídolo de los filisteos para mostrarles que Él era el único Dios verdadero. Lo que les pasó a estos filisteos no era una coincidencia, sino Dios humillándolos para que doblaran sus rodillas ante Él. Y ese va a ser nuestro primer punto: Dios derriba ídolos. Miren lo que dice el versículo número 1 del capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Israel había llevado a la batalla el arca del pacto y la habían tratado como un amuleto. Pero Dios soberanamente permitió que el arca del pacto cayera en manos enemigas. Estos filisteos pensaron que habían vencido al Dios de los hebreos, pero se van a llevar una gran sorpresa, como lo leeremos más adelante. Mira el versículo 2, lo que nos narra. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Los filisteos tomaron el arca del pacto y la metieron en la casa de su dios Dagón como una ofrenda. Nadie se hubiera imaginado que el artículo más sagrado del tabernáculo terminaría en un templo pagano. Esto es algo impresionante que estamos leyendo aquí. Dagón era la deidad principal de los filisteos, ellos lo adoraban. Era el padre de Baal y de Astarot. Era un dios con cuerpo inferior de pez y la parte superior de un hombre, lo que se conoce en nuestros días como un sireno o una sirena. Eso era lo que adoraban ellos. Para ellos su dios Dagón había derrotado al Dios de los israelitas. Por esa razón ellos tenían el arca en su poder. Pero no había sido su dios Dagón, sino el pecado de Israel que hizo que Dios le diera la espalda a su pueblo y hubiera permitido que se llevaran el arca del pacto. Esto, queridos hermanos, es algo triste, es algo que no debería de suceder. A causa del pecado de los creyentes, los incrédulos hacen un concepto totalmente erróneo de nuestro Dios. Ellos creen que Dios es débil, limitado, tolerante a toda clase de inmundicia y de pecado, que es injusto, etcétera. ¿Sabes? Busca que el nombre de Dios sea exaltado a través de tu vida y no blasfemado. Oremos de que lejos esté de nosotros que nuestra vida sea un instrumento para que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado, como lo estamos leyendo aquí. Aparentemente Dios había sido vencido, pero esto sería una gran oportunidad llena de misericordia de parte de Dios para mostrarse a los hebreos, ya que ellos van a ver con sus propios ojos el gran poder del Dios verdadero, el cual derriba ídolos. Mira lo que sucede, versículo número 3, algo interesante.
Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí su dios Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Los filisteos entraron al templo y para su sorpresa vieron a su ídolo postrado delante del arca. Esto debió haber sido un shock, debió haber sido algo que los impactó. Dagón acababa de haber derrotado al Dios de los israelitas y ahora Dagón estaba postrado delante del arca con la cara hacia el suelo. Esto a lo mejor ellos pensaron que fue una coincidencia, algo habrá sucedido porque Dagón acaba de vencer al Dios de Israel. Es interesante la palabra que usa la Biblia, dice postrar. Y el postrar no solo indica que algo cayó al suelo, indica que algo se movió de un lugar superior a algo inferior porque alguien les puso una fuerza, alguien lo movió en una posición de humillación. Esta palabra también era muy usada cuando un ejército caía derrotado en el campo de batalla. No indica una simple caída, sino una derrota fatal, como nosotros leímos en 1 Samuel capítulo 4 versículo 10. Déjame leerte este versículo para que te des una idea de lo que está proyectando aquí la Biblia. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha grande mortandad, pues cayeron. Es la misma palabra que se usa aquí para postrar. Es una derrota total. Cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y ahí es donde ellos toman el arca. La caída y la posición no habían sido obra de la casualidad, sino obra del Dios Todopoderoso que estaba derribando a su ídolo. ¿Qué hicieron los filisteos ante tal acontecimiento? ¿Darían gloria a este Dios verdadero? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en una situación así? Mira lo que nos dice el versículo número 3. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Los filisteos tuvieron que cargar a su Dios para ponerlo en su lugar nuevamente, lo cual no sé tú, pero yo pienso que esto es vergonzoso. ¿Qué clase de deidad es esta? ¿Qué clase de Dios que no solo no se puede defender, tampoco puede levantarse por sí mismo? ¿Qué clase de Dios es este? El Salmo 115 nos describe la clase de Dios que es Dagón. Ve conmigo por favor al Salmo 115 y vamos a leer los versículos del 3 al 8. Mira cómo describe el salmista este tipo de dioses. Dice Salmo 115, versículo número 3, lo siguiente. Nuestro Dios está en los cielos y ¿sabes? Todo lo que quiso ha hecho. Ese es nuestro Dios. Es un Dios soberano. Pero mira el versículo número 4. Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de los hombres. Los ídolos de los inconversos son creados con las manos. Mira lo que dice el versículo 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, pero no pueden escuchar. Tienen narices, pero no pueden oler. Manos tienen, pero no pueden palpar. Tienen pies, mas no pueden andar. No hablan con su garganta. Estos ídolos no tienen vida en sí mismo. Versículo número 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Quienes adoran este tipo de ídolos son semejantes a ellos, sin vida espiritual, sin ningún poder, sin ninguna esperanza. Este salmo nos describe lo que era Dagón y sus fieles, los filisteos. Versículo 4, miren cómo se incrementan las cosas.
Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Al día siguiente Dios hizo exactamente lo mismo y algo más. Mira lo que dice el versículo 4 en el final. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Al día siguiente, Dios se manifestó nuevamente postrando al ídolo de los filisteos y ahora le cortó las manos y la cabeza. Esta era una práctica militar común de aquella época. Los que ganaban en la batalla, así le cortaban las manos y la cabeza a los líderes que eran de la oposición. Dios les estaba mostrando claramente que no había otro Dios como Él y que Dagón no era nadie. Bien dice Pablo en 1 Corintios 8:4, sabemos que un ídolo nada es y que no hay más que un solo Dios y ese es Jehová de los ejércitos. ¿Qué hicieron los filisteos ante tan clara demostración del poder de Dios? ¿Qué harías tú? ¿Dos coincidencias ya? Se me hace mucho. ¿Qué harías tú? Versículo número 5. Mira lo que hacen estos filisteos. Por esa causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Ellos, en lugar de postrarse ante el único Dios verdadero, deciden seguir con supersticiones y siguen adorando a Dagón. Ellos pensaron que el umbral, lo cual era un escalón, estaba de alguna manera maldecido y que no se debía de pisar. ¿Sabes? Cuando una persona rehúsa creer la verdad, termina creyendo cualquier cosa, por incoherente que esa cosa parezca, como los filisteos que no quisieron ver claramente quién era el que estaba detrás de todo esto. Este capítulo tiene solo 12 versículos y de los cuales se menciona 11 veces a Dagón. Todas ellas en forma pasiva, en ninguna se ve a Dagón haciendo algo. Esa es la clase de ídolo que ellos adoraban. Por el contrario, nosotros vemos a Dios muy activo usando el arca del pacto, la cual se menciona también 11 veces. Una gran diferencia entre el Dios todopoderoso y los ídolos que adoran los hombres. En la actualidad, Dios sigue derribando los ídolos de las personas, pero es triste que las personas siguen agachándose y levantando a sus ídolos y terminan creyendo cualquier cosa. Ellos endurecen su corazón, no quieren dejar su pecado, en lugar de doblar sus rodillas ante el único Dios verdadero. Es mi oración que tú no seas uno de ellos. Es mi oración que, como estudiamos en esta noche, tú te postres, pero delante del único Dios verdadero, al cual se le adora en espíritu y en verdad. Bueno, ahora veamos cómo Dios castiga el pecado de los filisteos para mostrarles que Él es el único Dios verdadero. Dios va a castigar su pecado. Lo que les pasa a estos filisteos, vamos a ver que no es una coincidencia, sino Dios humillándolos para que clamen arrepentidos a Él. Este será nuestro punto número 2. Dios castiga el pecado. Versículo número 6. Miren lo que sucede. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en todo su territorio, dice el final del versículo. Dios ya demostró su poder con su Dios y ahora Él va a juzgar a los filisteos por medio de una peste. Dios obraría ahora en su creación enviándoles ratones infectados, generando quizá una peste bubónica en aquella época.
Es interesante que aquí se menciona la mano de Dios que se agrava sobre ellos, se hace más pesada, mientras que las manos de Dagón habían sido cortadas. ¿Qué crees que hicieron los filisteos? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en una situación así? Ya van 3 cosas. ¿Será coincidencia? Miren el versículo número 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Finalmente, ellos confiesan que lo que está sucediendo no es ninguna obra de la casualidad, sino el juicio de Dios que ha venido a ellos. Pero, ¿te fijas? Ellos siguen preocupados por su Dios Dagón y siguen preocupados por su vida, lo cual se entiende, pero deberían de estar más preocupados de ponerse a cuentas con ese Dios que los está juzgando. Ellos están pensando que si se deshacen del arca van a poder evitar el juicio de Dios. Pero ¿sabes? Están muy equivocados. Ellos van a seguir enfrentando a Dios a causa de su pecado. Ellos van a seguir endureciendo su corazón. Mira el versículo número 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Ahora se reúnen todos los gobernantes, esto ya es serio, y deciden que van a mandar el arca del pacto, el arca de Dios, a una ciudad llamada Gad. Esta ciudad era muy conocida por tener grandes guerreros gigantes. De ahí más adelante vamos a leer nosotros que saldrá Goliat, el cual va a pelear con David. ¿Funcionaría el tratar de deshacerse del arca? ¿Qué crees tú? Mira el versículo número 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. ¿Sabes? Lo estamos viendo claramente. Lo que cambiaría la mano pesada de Dios no era la ciudad, sino un arrepentimiento verdadero de parte de esta gente. Ellos fueron quebrantados por Dios. Esta palabra nos da la idea de que se provocó un gran dolor, un gran pánico, un gran horror. También dice que fueron afligidos, lo cual nos habla de un sufrimiento extremo y mayor. ¿Qué hicieron los filisteos ante tan clara demostración del juicio de Dios contra chicos y contra grandes? ¿Qué harías tú? Ya van 4 cosas que le suceden. Versículo número 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ha pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Los filisteos ahora mandan el arca a un nuevo viaje y la mandan a Ecrón, lo cual provocó terror, horror entre los ciudadanos. Ellos sabían lo que había sucedido, lo cual no era una coincidencia, ya lo están confesando, sino el juicio de Dios. Ellos tenían mucho miedo, y no sé tú, pero yo puedo ver aquí que la sabiduría estaba tocando su puerta. Como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los filisteos están con mucho miedo. ¿Qué van a hacer con ese miedo? ¿Qué van a hacer? ¿Clamarán a Dios?
Mira el versículo número 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. La solución de los filisteos nuevamente fue otro viaje para el arca del pacto, pero ahora querían que el arca regresara finalmente a Israel. Ellos querían deshacerse de Dios por cualquier precio, en lugar de clamar arrepentidos a Él. Tenían miedo a morir, pero no tenían miedo al Dios que los podía hacer morir. Por eso buscaban huir de Él, en lugar de buscar acercarse a Él. Versículo número 11. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí. La mano de Dios sigue más pesada, más fuerte, mientras que Dagón seguía sin manos. La intensidad del castigo seguía en aumento. No había momento de descanso para los filisteos. Estaban aterrados, pero ellos seguían en su insensatez. Versículo número 12, mira lo que nos dice. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Su dolor era muy intenso, y quizá la desesperación era muy grande, porque sus dioses no podían hacer nada contra Jehová de los ejércitos. Este era un momento muy adecuado para acudir a Dios con un corazón humillado y recibir su sanidad. Dice Salmo 51, 17 lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Pero ellos endurecieron su corazón y siguieron buscando una salida fácil y rápida. Ellos ahora, al regresar el arca a Israel, están intentando huir de Dios, lo cual es una locura. No se puede huir de Dios. Dios ya les había demostrado que estaba presente en todo lugar. No se puede huir de Dios. Dice el Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde me huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Qué error tan grande están cometiendo estos filisteos inconversos. Ellos siguen endureciendo su corazón. ¿Sabes? Quizá te puedes identificar un poco con estos filisteos. Te la has pasado huyendo de la mano de Dios, lo cual, ¿sabes?, es una verdadera locura. En lugar de huir, acércate a Él en arrepentimiento y fe. Pon tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Como lo leímos, Él te perdonará y pasará de ser tu juez a tu Salvador. No endurezcas tu corazón. Este es un maravilloso intercambio que los filisteos están rechazando una y otra vez porque aman más su pecado y su comodidad. Por último, vamos a ver cómo Dios manifestó su poder ante los filisteos para mostrarles que Él era el único Dios verdadero. Lo que les pasó no es una coincidencia, sino Dios humillándolos para que expusieran su fe en Él y solo en Él. Vamos a ver cómo Dios manifiesta su poder, y ese va a ser nuestro tercer y último punto. Dios manifiesta su poder. Versículo número 1, mira lo que dice. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses de horror que les tomó a los filisteos darse cuenta que no pueden tratar a Dios irreverentemente como lo hacen con otras deidades.
Lo que parecía una aplastante victoria de parte de los filisteos se convirtió en una pesadilla. Miren lo que dice este versículo número 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednoslo saber de qué manera la hemos de volver a su lugar. Ahora hay una gran reunión, no solo están los príncipes, ahora los líderes espirituales están con ellos y necesitan ver cómo van a mover el arca. Ellos no querían correr un riesgo más, ya habían pagado con muchas muertes. Ahora sabían quién era el Dios verdadero, el cual se debía de tratar con toda reverencia. Ante sus ojos, la única opción era deshacerse del arca. La decisión estaba tomada, solo se tenía que ver cómo moverla con cuidado. Pero ¿sabes? En realidad había otra opción y te la he venido repitiendo, la cual era mucho mejor y les traería muchos beneficios. Esta opción era arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el único Dios verdadero. Entonces, ellos serían perdonados, restaurados y salvados eternamente. De esta manera estarían del mismo lado de ese Dios grande, poderoso y temible. Quizás tú estás en una situación similar. ¿Te la has pasado huyendo o nombrándole coincidencia a todo eso que te está pasando? Recuerda que las cosas no suceden por accidente. No te engañes. Lo que pasa es que un Dios soberano está trabajando y está manifestando su poder. Lo peor que tú puedes hacer es negar esa realidad y tratar de huir de Él. Mejor corre hacia Él. Dice Ezequiel 33:11 lo siguiente: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere tu muerte, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Arrepiéntete de tu pecado, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué has de morir en una condenación eterna? Deja de huir, date cuenta que no hay coincidencias, sino un Dios soberano llamándote fuertemente. Miren lo que sucede, versículo número 5, algo interesante. Estos religiosos, estos líderes espirituales dan algunos consejos. Miren lo que dicen: haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Los líderes religiosos, entre todas estas locuras, están diciendo algunas cosas que son interesantes. Número 1, dicen que le deben de dar gloria al Dios de Israel. Bíblicamente, darle gloria es reconocer quién es Dios y tratarlo con honor, con dignidad, con adoración, con mucha reverencia y respeto. Es reconocer su grandeza y postrarse ante ella, lo cual no es opcional, sino requerido por Él. Dice el Salmo 29:2 lo siguiente: dad a Jehová, y este es un verbo imperativo. Hay que hacerlo, es una orden. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, es decir, darle el honor, la adoración. Darle verdadera gloria a Dios iba a incluir deshacerse de sus ídolos y humillarse ante Dios. Parece que los líderes religiosos entienden quién es el Dios de Israel, el cual es digno de toda gloria. Otra cosa interesante que ellos dijeron es esto: quizás aliviará su mano de sobre vosotros. Parece que los líderes religiosos han entendido aquí una gran lección,
que Dios es el que está en control y no los filisteos y no Dagón. Están diciendo que Dios es soberano. Por eso usan estas palabras quizás aliviará. Están buscando hacer su parte, pero acertadamente están dejando el resultado a la voluntad de Dios, lo cual es bueno. Dice Proverbios 21:31 que los caballos se alistan para la guerra, pero Dios es el que da la victoria. Parece que estos líderes religiosos han comprendido claramente que la mano poderosa de Dios los está juzgando y que Él es soberano. Ellos dicen una tercer cosa interesante. Miren el versículo número 6. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Los líderes espirituales están dando otro excelente consejo. No endurezcan el corazón. Es claro que hasta ahora los líderes filisteos habían endurecido su corazón, por eso seguían con el arca y por eso no le daban la gloria a Dios. Ellos eran tan rebeldes que su rebeldía se está comparando como la de los egipcios, que endurecieron su corazón y terminaron ahogados en el fondo del mar. Como en Egipto, Dios ya se había manifestado poderosamente con plagas en contra de sus deidades. ¿Qué más querían vivir estos filisteos? ¿Con qué propósito Dios se manifestó de esa manera con plagas en Egipto y ahora ahí con los filisteos? Dios mismo da la explicación allá en el Éxodo cuando mandó esas plagas. Éxodo capítulo 7, versículo 5 nos dice lo siguiente: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ahora lo sabrán los filisteos, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ahora extendería su mano contra los filisteos y sacaría el arca de en medio de ellos. Se manifestó para que supieran quién era el Todopoderoso, para que supieran quién era Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero, y que la gloria tenía que ser solo para Él, y que debían de postrarse ante Él, poner su fe ante Él, y no en los ídolos. Por eso Dios se había manifestado. ¿Escucharán los filisteos este consejo? ¿Darán la gloria a Dios debida a su nombre? ¿Descansarán en la soberanía de Dios? ¿No endurecerán su corazón después de tanto dolor? Si es así, los filisteos a continuación van a caer postrados, humillados ante Él, y ya no lo van a provocar. ¿Qué crees que van a hacer ellos? ¿Qué harías tú en una situación así? Ya es mucho, ¿no? Mira el versículo número 7, lo que hacen. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, las cuales no hayan sido puestas en yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas, de la casa, de su casa. Versículo 9. Y observaréis si sube por el camino de la tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal grande. Y si no, sabremos que no es humano la mano que nos hirió, sino que todo esto ocurrió por coincidencia. No sé si alcanzaste a captar lo que van a hacer, pero la realidad es que los filisteos, incluyendo los líderes espirituales, la incredulidad, después de todo el dolor, de todo lo que han pasado y vivido, dejan una posibilidad a la casualidad. No solo eso, se están atreviendo a probar, a tentar a Dios de una manera que va totalmente en contra de la naturaleza de los animales. ¿Sí captaste lo que van a hacer? Los líderes religiosos les dijeron:
tomen 2 vacas que están criando y esas van a ser las que van a llevar el carro donde va a estar el arca. Si estas vacas están criando, ¿qué les dice el instinto? Que van a querer ir con sus becerritos y criarlos. Además, aquí dice que estas vacas nunca han jalado un carruaje. No han sido entrenadas para trabajar con otra vaca y jalar cosas, lo cual hace esta situación más compleja. Por último, estas vacas deberían de llevar el arca a tierras israelitas. Estas vacas nunca han ido para allá, nunca han sido entrenadas, no conocen el camino y nadie las va a guiar. No sé tú, pero a mí me huele que ellos quieren seguir haciendo su voluntad. La realidad es que ellos tienen un corazón endurecido, no quieren dar al Señor la gloria debida a su nombre. ¿Qué hará el Señor? ¿Acabará con ellos por haberlo tentado una vez más, por ser tan irreverentes? ¿Sabes? No cabe duda que tenemos un Dios misericordioso, un Dios paciente, lento para la ira y grande en misericordia. En verdad, miren el versículo número 12, es increíble lo que hace nuestro Dios. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían el camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Las vacas llegaron a tierras israelitas, aunque iban gimiendo por sus becerritos, el Señor milagrosamente obró en ellas y llevaron el arca. Versículo número 16. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Ahora sí, no había lugar para la duda. Comprobaron con sus propios ojos quién era Dios. No era una coincidencia, sino Dios que los había juzgado y que misericordiosamente se había manifestado una vez más en una manera milagrosa. Ellos pensaron erróneamente que al deshacerse del arca había terminado su dolor. Error que muchas personas cometen, pero el Señor va a seguir juzgándolos. Más adelante vamos a ver en el siguiente capítulo que Dios los va a juzgar fuertemente y que va a usar otro pueblo que sí se arrepintió de su pecado y puso su fe en el único Dios verdadero. Dice Primera de Samuel capítulo 7 versículo número 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Versículo número 13 dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Ellos deberían de haberse agarrado de esa mano misericordiosa que se había extendido para ellos, en lugar de haber huido de Dios. El comentarista británico Matthew Henry comenta lo siguiente: cuando los corazones carnales despiertan ante la realidad del juicio de Dios, prefieren alejarse de Dios, como si esto fuera posible, en lugar de entrar en pacto y comunión con Él y buscarlo como un amigo. Esto fue precisamente lo que hicieron los filisteos. Se endurecieron su corazón y se alejaron del Dios viviente. Termino con esto. Los filisteos fueron testigos oculares de quién era el Dios verdadero. Lo vieron con todo su esplendor. No fue falta de información, sino falta de voluntad de dejar su pecado. La historia indica que con la llegada de David al trono sufrieron constantes derrotas en manos de Israel, a tal grado que ellos ya no buscaron expandirse a tierra israelita, a territorio judío. Con el tiempo,
Su ejército se fue debilitando y sufrieron múltiples derrotas militares en manos de Asiria, Babilonia, y la historia dice que finalmente cayeron en manos del imperio de Alejandro Magno. Con el tiempo, ellos perdieron toda identidad cultural y poder político, llegando a extinguirse. Pero ¿sabes? Esta no sería la derrota final para los filisteos, ni la derrota peor que iban a enfrentar. Ellos gustaron del don de Dios, pero decidieron regresar a su vida pasada, llena de idolatría y pecado. Dice Hebreos 10, 26 y 27 lo siguiente con respecto a estos que han gustado, que han sido testigos del poder de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por endurecer su corazón, ahora lo único que le esperaba a estos filisteos es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Querido amigo, en verdad, es mi oración que esta no sea tu historia, que tú no termines como los filisteos. Date cuenta que no existen coincidencias, sino un Dios soberano, el cual está buscando que te arrepientas de tu pecado y deposites tu fe en su Hijo Jesucristo como el Señor y Salvador de tu alma. No endurezcas tu corazón. Abandona tu pecado, no cometas el mismo error que cometieron estos filisteos. Invoca el nombre del Señor Jesucristo para que seas salvo de una condenación eterna. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias Señor por esta alerta que nos da este capítulo. Y gracias Señor porque podemos verle en todo su esplendor, su poder, su santidad, su justicia y también su misericordia. Realmente usted fue muy paciente con estos filisteos como lo ha sido con muchos de nosotros. Nosotros podemos ver el rostro, pero no el corazón. Solo usted sabe quiénes han estado huyendo de usted. Quienes no tienen en realidad una relación personal con usted por medio de Cristo Jesús. Yo pido humildemente que tenga misericordia de esas vidas, que usted toque esos corazones, que su final no sea el final como el de los filisteos. Ayúdenos por favor, Padre Celestial. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.